Bienvenidos a la Cátedra Abierta con Diego Arango, un espacio para conversar con excelentes seres humanos. Luis Jaime Fernández, ingeniero administrador, gran amigo, gran ser humano. A la audiencia a la que convocamos quiero contarles lo siguiente. Luis Jaime Fernández es el primer ingeniero administrador graduado en la Escuela de Minas de la ciudad de Medellín. Luis Jaime, ¿cómo fue tu llegada a la Escuela de Minas? A ver, yo no sé, desde siempre quería ser un administrador, quería tener contacto con la gente para influir, para ayudar, para colaborar tanto con el medio ambiente, el cliente externo, el cliente interno, esa interacción que después tú muy bien complementaste estudiando la psicología, además de la ingeniería administrativa. Y en Colombia no había facultades de administración en la década del 50. Había una únicamente que acababan de fundar en Santander, la Universidad Industrial de Santander, con ingenieros industriales. Mis padres no tenían el dinero para enviarme a Bucaramanga, entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería civil, que mi papá, que fue topógrafo y todas las cosas, ya le gustaban esos temas, ¿no?, de la construcción y demás. Y entonces, pero yo seguía anhelando eso. Terminé ingeniería civil en 1959 y en ese momento, con el plan, la Alianza para el Progreso, que querían ayudar a estos países en vía de desarrollo, entonces, a mejorar su administración, sus empresas, su situación social. Entonces dijeron, le tenemos profesores, ayudas, pero necesitamos un campo propicio para mejorar la administración colombiana. Y entonces le pidieron, hablar con la Facultad Nacional, Universidad Nacional, la Escuela de Minas, aceptó crear una facultad de ingeniería administrativa. Título un poco curioso, y yo no encontré en ese entonces, sino por ahí que en Chile había una ingeniería comercial, había MBA pues en Estados Unidos, pero entonces la primera cohorte comenzamos en 1960, exactamente un año después de mi terminación de ingeniería civil. Entonces yo inmediatamente me inscribí en ingeniería administrativa y seguí ganándome la vida ayudándole a mis padres como ingeniero civil. Y entonces ahí llegaron personajes muy buenos de la vida colombiana que ya eran ingenieros, que les recibieron lo mismo que a mí, los estudios de matemáticas y demás, que llegaron, pero como ellos ya habían salido hace 5 o 8 años, ya en este momento creo que todos están muertos o retirados, pues porque tendrían 95 90, o 100 años. Y entonces por eso ahí empecé mi profesión administrativa. En esta cátedra yo intento siempre comenzar con una pregunta, es ¿quién es Luis Jaime Fernández? Pero hoy quiero transformar esa pregunta porque conozco y he conversado, he tenido muchas tertulias con Luis Jaime. Con esta pregunta, tú tienes un montón de amores, ¿cuáles son tus amores? Y a través de tus amores nos vas a contar quién eres. Pregunta extraordinariamente agradable y útil, porque me recuerdas a Víctor Frankl, que la vida tiene que tener un sentido y entonces que tenga que ver con las razones de vida de la persona. Y entonces, en verdad que yo tengo muchos amores. El primer amor que aprendí de mis padres es el amor al Creador y a su Madre Santísima. El segundo amor que siempre he cultivado y que aprendí desde pequeño es el amor
a la familia, a los padres, a los amigos, a la gente. El tercer amor es mi amor por el canto, por la música. Por la música. Sí, el cuarto amor es mi amor por la literatura, la lectura, la escritura. Entonces, ese es el cuarto. El quinto amor es mi amor por el ferrocarril, por el tren. Mi primer trabajo fue en el ferrocarril de Antioquia y mi último trabajo en otro ferrocarril que es el metro de Medellín. Qué bonito, arrancaste con el ferrocarril y terminaste en el metro. Sí. Sí. Y el quinto amor, pues yo tuve una finquita ahí en Amagá de cafetera. Mis hijas y mis hijos recolectaban el café y los hijos del mayordomo, ellos aprendieron mucho con eso y entonces yo soy un cafetero. Muy bien, pero estás olvidando uno. Yo hoy me vestí de verde en un homenaje a ti. Ay, Dios mío bendito. Yo soy hincha del Atlético Municipal. Así le metieron 5-0, que le metieron y 6-0, y viajaba al estadio en una de estas camionetas sencillas, y al lado mío iba un señor con una redecilla, y resulta que ese señor que iba al lado mío viajando ahí pues en el transporte público más barato era Vivares o algo así, era un jugador del Nacional, y entonces era en el estadio San Fernando, que realmente era un hipódromo, pero entonces hacían los partidos a las 11 de la mañana para que después vinieran las carreras de caballos. Entonces yo me iba allá a ver esos partidos donde veía a Di Stéfano, a Pedernera, en fin. Y Nacional es un equipo sencillo, luego se volvió Nacional y ese es otro de mis amores que siempre me levanta el ánimo y que tengo muchas expectativas en este 2026. En este 2026 yo también tengo muchas expectativas. ¿Cuál es la esencia como ser humano de Luis Jaime Fernández, ingeniero civil de la Escuela de Minas, ingeniero administrador? Trabajó en muchísimas empresas que le pediría por lo menos las enumere. ¿Cuál es la esencia de Luis Jaime Fernández? Pues la esencia de este jovencito que no tiene, nunca puede decir que cuando fui más chiquito, porque sigo en las mismas. Sí, en las mismas. Sí, sigo en las mismas, sino que cuando fui más jovencito, tal cosa, es que me ha gustado ayudarle a la gente, me ha gustado aprender y sobre todo que crecí en una familia donde mi gente, los Fernández Cárdenas, eran o militares, o sacerdotes, o soñadores, ¿cierto? Y los Fernández Jaramillo, sus primas hermanos de Yarumal, eran políticos, comerciantes muy exitosos, y entonces ahí aprendí a amar a Dios, aprendí la religión, y en San Ignacio, el colegio San Ignacio, el prefecto de ese colegio que había sido el rector en Pasto y en Cali, me tocó a mí, y ese Germán Fernández, que era un orador sagrado muy bueno, entonces fue muy duro porque me exigió mucho y disfrutaba de estar pendiente de mí, y siempre me decía, pon a fin de año ahí el lema tuyo, Luis, llegar más alto. Pues traté de llegar más alto, pero no pasé de unos 55, pero bueno, entonces no se pierde el humor, no se pierde el humor. Entonces muy duro porque le tocó leer las calificaciones, él las leía de los alumnos en cada división, y dijo, Luis Jaime Fernández, 5 en todos sus exámenes, en quinto bachillerato, 5 era el mayor la puntaje. Mayor calificación. Y él se sintió feliz a su sobrino de decir esto, y entonces
y le dio luego un cáncer. Ah, bueno, de amante de la música y todo, le dio un cáncer rápido, lo mató a los 57 años de edad. Entonces esa fue una de las primeras cosas que me marcó en la vida. Muy bien. ¿Por qué empresas pasaste? Hagamos una enumeración breve. Pues es que fui un afortunado porque fuera pues de ingeniería civil, que la desempeñé en Beneficencia de Antioquia, que ayudaba a los hospitales a hacer ampliaciones, mejoras. Después me llamaron de EAFIT y entonces fui director de estudios allá de un área. Después me llamaron a Pricewaterhouse Company, firma de auditores, asesores de empresas. Que sigue siendo muy importante. Sí, entonces estuve 10 años con ellos, empecé como consultor junior, después senior. A los 5 años me nombraron gerente de consultoría para Medellín, Manizales y Montería. Y entonces ahí hice una carrera y alguien le dio por candidatizarme para comer chitos allá en Bogotá, Jack Snacks. Jack Snacks. Y en realidad, pues, después de 10 años, pero era muy interesante sobre el Beatrice Foods y me pagaban bien, me daban bonificación y todo. Y entonces me fui para allá. Después un tío mío me mandó un mensajero, un amigo mío muy especial, a decirme que me convirtiera en socio de él en las ferreterías. Y yo me vine. Pésimo negocio económico, pero muy buen negocio emocional, que la vida, Dios me tenía previsto pasar uno pues porque estuve en Bogotá después de Jack Snack, me llamaron de Caracol, de Carvajal, y yo era el gerente financiero y administrativo de Publicar, de Páginas Amarillas, y director en todo Centroamérica de la parte financiera de los negocios de Carvajal. Entonces me vine para acá, entonces estuve con ellos, casi siempre dedicado ya a la consultoría. Después en Bosques de Antioquia me di cuenta que esa empresa se iba a quebrar y le dije a la Junta que, pues porque estábamos comprando y comprando tierra y sembrando, y con qué íbamos a mantener todo eso. Pero aprendí mucho, que sacamos bonos y todo para tratar de financiar, pero dije no, ya. Y entonces, después de eso ya me dediqué finalmente a la consultoría y ahí vamos. Luis Jaime Fernández comienza como ingeniero civil, estudia ingeniería administrativa, las dos en la Escuela de Minas. Tiene un montón de amores, dentro de los que destaco en la tecnología, el ferrocarril de Antioquia, termina trabajando en el metro, pasa por infinidad de empresas y dentro de esos amores plantea la música, plantea la literatura. Sí. Y ahí está generando una personalidad, más bien un carácter de un ser humano. Y cuando llega la pandemia, yo me sumo en ese ejercicio de pensamiento. La pandemia nos enseñó que primero está el ser humano, que la tecnología, que las empresas, que lo financiero, que las propiedades. Aprendimos que el ser humano está en el centro. Y dentro de las muchas cosas que podríamos hablar con Luis Jaime Fernández, podríamos hablar toda la mañana del Atlético Nacional, por ejemplo. Hay un libro que él escribió, que quisiera que nos hablara de este libro. Y un podcast también, ¿no? Un podcast para presentarlo. Complementario para presentarlo. Sí, con el mismo nombre, sí, en Spotify, ¿no? Repítenos el título del libro. Pues queríamos llamarlo El viaje de tu vida, que es el viaje más importante que tenemos en este espacio temporal. Y entonces queríamos llamarlo El viaje de tu vida, pero ya no me está registrado, entonces lo llamamos Tu viaje, tu vida.
¿no? Todo gran viaje necesita primero una apetencia, una inquietud, satisfacer. Y entonces, por el viaje de la vida. Segundo, como todo gran viaje, necesita una preparación. Antes de viajar a la luna o antes de viajar, cualquier viaje necesita una preparación adecuada para el viaje. Entonces, una preparación que finalmente se va a reflejar en hábitos, que James Clear diría hábitos atómicos, hábitos cotidianos, ¿cierto? Y entonces empecé, después de que uno ya ha adquirido esos hábitos o ha reforzado esos hábitos, pues hay que hacer el plan de viaje, dónde vamos primero, allá, cómo es el clima, cómo es la gente, hay que hacer un plan de viaje exhaustivo, detallado, que después habrá que ajustar seguramente siempre. Y entonces después hay que hacer ese plan de viaje, es fundamental, y después hay que hacer el viaje. Pero entonces ya tratamos los 4 hábitos fundamentales para tener éxito en el viaje, que van a ser la proactividad, que incluye el cuidado de la salud mental, física, mental y emocional, que va a ser la atención plena, que ahora llamamos mindfulness en su concepción más doméstica, y obviamente tiene que ver con la meditación vipassana y de la compasión, los rasgos alterados de que habla Goleman, y que luego va a definir entonces el plan de viaje, que tiene respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso es las creencias y los hábitos que hemos aprendido. ¿Para quién? Empezando por uno mismo. Uno es creyente íntimo, y siguiendo con los demás, la familia, la academia, el trabajo, la comunidad. ¿Cuáles necesidades y anhelos significativos? Significativos quiere decir trascendentes, que siempre están vigentes. Es lo que decía otra vez con la logoterapia Víctor Frank. Entonces, ¿para quién? Empezando por uno mismo, como les digo. Ok, pero ¿cuáles necesidades y anhelos significativos? Ahí entramos a Maslow con su pirámide de las necesidades, que luego se ha ampliado, que empieza con las necesidades fisiológicas de seguridad, emocionales, mentales, hasta llegar al culmen a la cúspide de la pirámide, que es la autorrealización, que sabiéndonos armados y todo es satisfecho todas las necesidades, bueno, entonces ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Ahí entramos a abrirnos a la humanidad, al bien común, a la naturaleza, y entonces esos son los temas del libro. Obviamente que entonces definiendo las necesidades que podemos satisfacernos y ayudar a nuestros padres, amigos, la academia, el mundo, en las otras. Entonces, después de eso, ya podemos seguir adelante y planear cómo, cuándo y dónde lo haremos. Y finalmente, ya no lo el libro lo escribes tú. El libro lo escribes tú en la página en blanco que cada momento nos presenta la vida. Martín Seligman dicen que es la única forma de trabajar y buscar el estado de bienestar. Pero ahora lo estamos necesitando más que nunca, pero parece que ya se nos olvidó las enseñanzas que nos dio el COVID-19 y Bill Gates habló mucho de eso y decía, como tú ahora mencionaste, no, es que la carrera, la profesión es muy importante, pero es lo que hacemos para conseguir la financiación del proyecto de vida, pero la misión de la vida es mucho más amplia, y eso tiene que ver con lo que dice Martín Seligman, con las 3 vidas positivas.
pero que hay una que cubre todo el rango. En la primera, en la parte de abajo, es satisfacer deseos, como decía los italianos, la dolce vita. Pero llega un momento en que los deseos ya los han buscado nuevos deseos y ya ni podemos, ya no podemos conducir el mejor carro, ya no podemos viajar, ya. Entonces la vida llegó hasta ahí. No se puede quedar en los deseos. Claro. Sí. Más arriba hay otra, más importante, que es la vida exitosa, profesional exitosa. Pero no solo los atletas y los futbolistas tienen un ciclo de vida limitado, sino los mismos cirujanos y en general todos. Pero todos seguimos viviendo la segunda etapa de la vida, que es muy importante, que es la vida exitosa, pues. Y entonces la vida arriba, ¿qué queda? Dice Martin Seligman, la vida significativa. Que la vida significativa es esa, es la autorrealización en que uno ya piensa en los valores fundamentales a satisfacer de uno y del planeta Piensa Tierra. en la familia, Sí, piensa claro. en los amigos, piensa Sí. en la sociedad, Claro. piensa en la equidad social, Sí, etcétera. Sí. Si yo le entregara este libro a manera de recapitulación a mis alumnos de la Universidad Nacional, yo sigo siendo profesor en Ingeniería Administrativa, como tú sabes. Te admiro, pues. Es la profesión, es una supraprofesión. La enseñanza, Es pues, una supraprofesión, sí, la docencia. Lo mismo que el sacerdocio, lo mismo que los estadistas, bueno, una supraprofesión. Es una especie de sacerdocio, Claro, diría yo. claro. Si yo le llevo esto el próximo martes a mi clase, a mis estudiantes, ¿qué van a aprender? O sea, brevemente te entrego el libro y le vas a decir a un estudiante qué aprenderás en este libro y te voy a invitar a mi clase a que hables con mis muchachos. ¿Qué les dirías? Pues es que hay que ponerle un nombre, hay que ponerle otro nombre, complementar el nombre. Esto no es un libro. Ese no es un libro. No es un libro para leer. Este es un libro taller. Esto realmente es una experiencia vital. Esto no es para leer. Correcto. Vas leyendo, pero esto es para vivirlo. Esto tiene 11 capítulos y cada capítulo tiene unos talleres, unos propósitos que te haces después de, ok, el libro te presenta el tema. Entonces, inicialmente se pensó, los 11 capítulos eran, porque el año tiene 12 meses, era para que uno fuera leyendo el primer capítulo un mes, haciendo los ejercicios. La bitácora, que es donde los navegantes anotan cómo les fue, qué pasó ese día en el viaje, la bitácora es fundamental también. Entonces, la verdad es que este libro es un libro para experimentarlo. Y entonces muchas de las preguntas es, ¿qué piensas hoy de esto antes de leer el libro? ¿O qué pensabas? ¿Y qué piensas después? Y entonces, eso he tratado de explicarlo también en el podcast de Spotify, Tu Viaje, Tu Vida, el mismo nombre. Y ahora ya esta es la primera vez que hablo de cómo lo estoy complementando con no sé si va a ser un libro o un folleto que es libera la plenitud de tu ser. Trata el mismo tema, pero siempre dejamos para el libro, que es el que tiene el trabajo de armar ese plan de vida, siempre dejamos para el libro ese trabajo. Pero libera la plenitud de tu ser es 8 llaves para llegar al estado de bienestar. Este no es un libro para leer en un fin de semana. No. Ni para leer en un avión, ni en un crucero. Es un libro, es un ejercicio. Eso. Es un ejercicio Sí. para desarrollar, digamos, durante todo un año. Durante toda la vida. Este libro hay que guardarlo porque es que ahí tuviste unos propósitos, en este caso en 2026, pero hay que volverlos a consultar porque trata temas, inclusive temas más mundanos. ¿Cómo financio el viaje de la vida? ¿Cómo financio mi programa de vida? Entonces trata esos temas que fueron de mi primera y de mi segunda profesión, el manejo financiero
de los recursos. Y luego, y trata también de cómo enriquecer el tiempo, que habla de las renuncias. Yo tengo que renunciar a tiempos que le dedico a cosas que no son importantes. ¿Y qué es importante? Lo que contribuye a mi misión, a mi plan de vida. Pero hay muchos compromisos sociales y demás que realmente me quitan tiempo, la televisión, las redes sociales y todo. Bueno, entonces esos son los campos que tengo que estar revisando. Hay temas como la escucha empática, la comunicación positiva, que tengo que leerlos. O cuando me llega un problema que a COVID le preguntaban, bueno, pero, ok, yo tengo varios roles. Soy esposo, padre, hijo, profesor. Entonces, ¿cómo hago yo para distribuir mi tiempo y qué es lo más importante? Y entonces dice, no, el equilibrio de los roles. Si tu mamá o tu hijo o tú mismo estás enfermo, ese es el rol más importante en ese momento. O si estás preparando una clase, una conferencia o un examen, ese es el rol más importante. Entonces cada rol, la prioridad es según el momento que está viviendo. Entonces todas esas cosas hay que volverlas a consultar. Hoy estuvimos con Luis Jaime Fernández hablando de tu viaje, tu vida, en un momento muy grato. En otro momento te voy a invitar a que hablemos de tres amores, de tres amores que me parece que encajan muy bien en esta cátedra abierta. El amor a la música, el amor a la literatura, a la lectura, a la reflexión a partir de las lecturas. No me hables de Nacional porque Atlético Nacional, porque ahí nos quedamos todo el tiempo. Y el tercer amor, el Atlético Nacional. Sí. Muchas gracias, estuvimos hoy con Luis Jaime Fernández. Muy grato estar acá. Gracias, con Diego. todo aprecio. Un placer.